En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Tenemos una situación bien particular en la primera lectura. Lo que pasa en la primera lectura es de que, dice el profeta, muchos vendrán porque han oído decir que Dios está con nosotros, o que Dios está con ustedes, le dice al pueblo. Y muchos vendrán a regocijarse, a encontrar esa paz. Yo creo que es muy importante en un proceso de evangelización, en un proceso de crecimiento, que las personas vean en nosotros como esas figuras para encontrar la paz y la tranquilidad. A veces nosotros nos desesperamos, a veces nosotros vivimos como de mucha intranquilidad, vivimos como muy desesperados, y eso no hace que nosotros podamos encontrar al Señor. Pero aquí el punto es, la gente de hoy vive como un mundo muy agitado, con mucha ansiedad, con mucha depresión, con mucha bipolaridad, con cualquier tipo de trastornos como que melancólicos, que les está dando como duro, ¿sí? Que les está dando como esas crisis fuertes. Qué bueno que la gente pudiera ver en nosotros que nosotros tenemos al Señor. O sea, qué bueno que la gente pueda decir: yo quiero estar contigo, yo quiero hablar con usted, porque yo siento que Dios está con usted. Eso sería como un punto bien bonito, y ese sería como una buena evangelización, que nosotros seamos ese punto de referencia para que los demás se acerquen a nosotros, que seamos ese punto como de donde los demás puedan decir: yo quiero estar aquí, yo quiero hablar con usted, yo veo que usted tiene a Dios en su corazón, yo veo que Dios está como resplandeciendo en usted. Entonces, la primera lectura es que todos los pueblos que necesitan esa paz, que todos los pueblos que necesitan ese Dios, necesitan esa salvación, vienen a nosotros, porque necesitan de alimentarse quizás de ese mundo de tranquilidad que nosotros podamos tener. Entonces, una buena meditación para hoy es cómo tenemos nosotros a Dios en nuestro corazón. O sea, tenemos esa paz y esa tranquilidad. Hoy el mundo, más que palabras, necesita sentir paz. Hoy el mundo, más que una oración así dirigida, que también la buscan y la necesitan, pero lo que más buscan es poder sentirse en ellos tranquilos y seguros. Y seguramente si lo encuentran en nosotros, seguramente si en nosotros ven ese apoyo, en nosotros ven esa fuerza, entonces ellos se van a sentir más tranquilos, ellos se van a sentir mejor. Por eso, con la primera lectura vendrán pueblos numerosos y poderosos a estar aquí, y es la mejor manera de demostrarles que nosotros tenemos a Dios, es la mejor manera de demostrarles que nosotros vivimos en esa comunión con Dios. O sea, evangelizar de esa manera, que nos vean, que sientan esa paz, que sientan ese Dios que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que el profeta nos está diciendo. Al mismo tiempo, el Evangelio dice que Jesús decidió ir a Jerusalén, pero decide entrar en tierra extranjera. Obviamente los extranjeros son muy celosos, ¿sí? Aquí están los samaritanos que, como sabe que va para Jerusalén, no lo reciben. Y entonces Juan, movido por el celo, por el amor a Jesús y Santiago, pues dice: Señor, quiere que los destruyamos. O sea, y Jesús lo reprende.
¿Por qué lo reprende? Porque es que tenemos que ser signo de salvación, no de condenación. Una vez mira que alguien está haciendo algo malo, entonces, ay Señor, que lo condenen, ay Señor, que lo maten, ay Señor, que se va para el infierno. Pero entonces, ¿cómo así? Si nosotros tenemos que ser es un signo de rescate, no de condenación. Y eso es algo bien bonito que está en el Evangelio. Juan, movido por su celo, por su amor a Jesús. O sea, la intención es buena. Seguramente le dio rabia o sintió tristeza porque no quisieron recibir a Jesús. Seguramente pasó eso. Sintió esa rabia y sintió esa tristeza. Pero aún así, ¿sí?, aunque haya sentido esa rabia y esa tristeza, Jesús lo reprende. Porque es que hay que entenderlos a los samaritanos. Estaban celosos y ellos tenían sus reglas. Pero nosotros tenemos que ser un signo diferente. Acuérdense de lo que estamos hablando. Tenemos que ser un signo de paz y de tranquilidad. Si nos vamos a portar igual que todos, entonces la gente no va a encontrar a Dios en nosotros. La gente no va a ver a Dios en nuestro corazón. Tenemos que hacer la diferencia. Y la diferencia está, aunque los demás se porten mal, aunque los demás sean malos o actúen mal, nosotros seguimos siendo un signo de unidad, un signo de salvación. Entonces, en este día, donde Dios nos invita a hacer ese signo de unidad y de salvación, independientemente de lo que está alrededor. No nos angustiemos, no nos enojemos, no pretendamos acabar con la gente que es mala supuestamente y que está haciendo el mal y que quiere destruir. No acabemos con ellos. Simplemente vámonos para otra aldea, oremos por ellos. Si podemos ser un signo de salvación y de tranquilidad, lo hacemos. ¿Qué tal que estas personas que están actuando mal vean nuestra actitud, puedan ver nuestra bondad y cambien? ¿Sí ven? Es el testimonio de vida que tanto hemos hablado. Así que en este día vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos ese signo de unidad y ese signo de salvación. Y vamos a tratar de que cuando veamos que algo está mal, que algo no está bien, no nos alteremos, no nos enojemos, no nos pongamos a pelear. Con la ignorancia no se pelea. Simplemente seamos un signo de unidad y de amor. De pronto en ese signo de unidad y de amor, la gente puede encontrar la conversión, la paz y se pueden convertir a Dios. Amén. Ahora vamos a escuchar hoy la enseñanza de la Biblia sobre el profeta Oseas. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura.
Un día Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos 2 capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice: ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta.
Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Muy bien, ahí tenemos entonces la explicación del libro de Oseas, tan bonito en este día de hoy. Ya saben, se lo recomiendo para que lo leamos. Y el resumen de todo para esta semana, para este día, es: seamos esa luz para los demás, seamos esa ocasión de paz y de tranquilidad para los demás, y así los demás se porten mal, no seamos un signo de contradicción y de escándalo, sino siempre un signo de unidad, de amor y de paz. Les recuerdo que este sábado a las 8:30 tendremos el encuentro de parejas por YouTube. Todos los que se quieran conectar con Oxy Espiritual, vamos a estar ahí. No vamos a estar por Zoom, vamos a estar solo por YouTube para que no haya ninguna complicación. Entonces los invitamos este sábado. El en vivo normal de Oxigenación Humana los viernes a las 9. Pero aparte de todo tenemos por Oxy Espiritual el encuentro de parejas. Así que los esperamos para que se conecten a todos por YouTube, los que puedan conectarse en sábado 8:30 de la noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.